Vamos a tocar un tema que yo siento que vamos a decir, confundido a millones de personas. El propósito no es algo que tú quieres buscar o que tú quieres lograr, no es una meta, no es algo que tienes que hacer o que tienes que lograr, ¿verdad? El propósito es algo que está dentro de ti y sencillamente lo vamos a descubrir y lo vamos a liberar. Tú no tienes un alma. Como dijo C.S. Lewis, tú no tienes un alma, tú eres un alma que tiene un cuerpo. Bienvenidos a Eres Infinito. Hoy es más que un inicio, es un reencuentro, es el regreso a esa voz dentro de ti que quizás habías olvidado. Este espacio nace de la nostalgia de los sueños que dejaste atrás, las metas no logradas, los obstáculos que te hicieron más fuerte, las pequeñas y grandes victorias que a partir de hoy celebraremos juntos. Aquí vamos a conectar con tu esencia, esa chispa sagrada que está dentro de ti y que siempre ha estado esperando brillar. Porque no importa de dónde vengas, el presente es el punto perfecto para avanzar al futuro, recordando que siempre ha sido infinito. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Eres Infinito, un espacio de reflexión en el cual te invitamos siempre a buscar respuestas dentro de ti y no afuera de ti. Y en este episodio particularmente esta invitación se hace muy presente porque vamos a tocar un tema que yo siento que vamos a decir, confundido a millones de personas en la historia de la humanidad, entre los que me encuentro. De pronto también tú eres uno de ellos. Así que este es un episodio que va a traer claridad y también va a traer como una especie de descanso, de soltar algo que de pronto te está pesando. ¿Y cuál es ese tema? Vamos a hablar sobre el tema del propósito. ¿Cuál es mi propósito? Una pregunta que muchas personas nos hemos hecho a lo largo de la historia del hombre. Y muchas veces la hemos enfocado, siento, de una manera incorrecta, generando esa carga que te comentaba inicialmente. Lo interesante de esta pregunta no es la carga, sino que realmente lo que ha pasado, yo siento, es que con esta pregunta nos han puesto a pensar o nos han enseñado que el propósito es algo gigante, algo sobrenatural, algo realmente es épico, tiene que cambiar el mundo. Y hemos, siento, crecido como sociedad pensando en ese concepto del propósito. Y en realidad lo que yo pienso es que eso genera algo como peligroso en mi experiencia, lo que yo he sentido en mi propio proceso personal y lo que he visto en muchas personas que he ayudado, ya sea a través de coaching o de mentoría o de entrenamientos o en una conversación. Y es que cuando tú sientes que no tienes claridad del propósito, eso se convierte en una carga. Y ahí es donde está para mí la clave, el peligro en el cual quiero enfocar este episodio, porque sientes que estás como perdiendo el tiempo, estás como viviendo a medias. Y yo he estado hablando con personas que tienen 40, 50 años, personas que tienen una empresa, personas que han tenido éxito, que tienen una familia y de pronto sienten como un vacío y me dicen: José, es que yo siento que no tengo claridad de mi propósito. Y yo los entiendo, porque yo muchas veces en mi vida he sentido eso también. He sentido que aunque las cosas externamente están funcionando, están avanzando, están creciendo, internamente como que no había claridad de mi propósito. Por eso buena parte, digamos, de mi trabajo como mentor y como coach la he enfocado, ¿verdad? Para realmente ayudar a las personas a entender este concepto del propósito y entender que el propósito no es algo que tú quieres buscar o que tú quieres lograr, no es una meta, no es algo que tienes que hacer o que tienes que lograr, ¿verdad? El propósito es algo que está dentro de ti y sencillamente lo vamos a descubrir y lo vamos a liberar. ¿Bien? Esa es la primera idea que te quiero dejar como un concepto, digamos, de reflexión. Quiero invitarte a que reflexiones sobre esa idea. Piensa, si quieres, antes de que continúe este episodio, ¿qué es para ti el propósito? Porque de pronto te has hecho esa pregunta
y no has definido realmente, bueno, ¿y qué es el propósito? ¿O qué creo yo que es el propósito? Entonces, dada esa pregunta, voy a regalarte 5 puntos, digamos, 5 ideas que de alguna forma pueden ayudarte a avanzar en ese proceso. Y dentro de esas 5 ideas, en una de ellas quiero darte 4 preguntas que siento que te pueden ayudar muchísimo. Al menos a mí y a muchas personas con las que hemos trabajado nos han ayudado a avanzar con este tema del propósito. Entonces, primero, el punto número 1, yo le llamo el error. Vamos a escribir ahí, si los que están tomando notas, el error. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es digamos, la percepción que de pronto puede ser errónea o equivocada? Es sentir el propósito como una presión. Sentir el propósito como algo que me presiona, que me produce una carga, una tarea que yo tengo, como una especie de misión que tengo que cumplir. Eso genera, tengo puesto acá, genera ansiedad, genera frustración, genera muchas veces parálisis para las personas, porque al no tener claridad de propósito, entonces no tenemos claridad de cómo vamos a continuar desarrollando nuestras actividades. Muchas veces genera una sensación como de apuro, como que si yo no sé mi propósito y no lo tengo escrito y está claro y todo, tengo la definición perfecta de mi propósito, entonces voy tarde. Estoy atrasado, estoy desorientado, no sé qué hacer, ¿verdad? Otro error que yo veo con respecto al tema del propósito es como que tiene que ser algo, como les decía, algo sobrenatural, como ocurre a veces en la Biblia o en otros textos religiosos o espirituales antiguos, que viene un ángel y te habla en el oído, o hay una mano que escribe en la pared, ocurre un acontecimiento sobrenatural que muestra a la persona cuál es su propósito. Y bueno, mi invitación es primero a que veas eso como una metáfora, ¿verdad? Que te veas reflejado de pronto en alguna de esas historias, pero para ti el mensaje no tiene que estar escrito en la pared. Puede ser una conversación con un niño, como me pasó a mí, por ejemplo, en algún momento sentado en un parque bajo y aquí les abro mi corazón como otras veces he hecho y les cuento cómo yo fui descubriendo este tema del propósito. Es que yo tenía también esa idea de que algo sobrenatural tenía que ocurrir y estaba en un momento muy difícil de mi vida. Una de mis empresas literalmente había quebrado. Me sentía frustrado, desilusionado, cansado. Había ocurrido algo que pues realmente nos había detenido en ese proceso. Y yo estaba sentado en un parque, en un banco, preguntándole a Dios por qué y qué iba a hacer, etc. Y de pronto vino una niña que estaba jugando en el parque, vino una niñita y me regaló una flor. Y lo digo, se me hace un nudo en la garganta. Con una sonrisa muy linda me regaló una flor y yo me quedé mirando a aquella niña, le dije gracias. A la mamá que estaba sentada por ahí un poquito más lejos le di las gracias, así como de lejos, con un gesto, ¿verdad? Como ocurre en este tipo de interacción. Y lo tomé como una señal. Esa fue mi mano en la pared. Como mi propósito es disfrutar este momento aquí y ahora. Mi propósito es cumplir mi misión, es poder ayudar a otras personas. De pronto es entregar flores en el sentido figurativo, llevar una palabra de, una palabra de aliento, una palabra de alegría, una palabra de esperanza quizás a las personas. Y siento que una buena parte de mi carrera y el cumplimiento de mi función profesional como coach y como mentor ha sido precisamente llevar una palabra de aliento, poner un poco de luz donde hay oscuridad, que fue lo que hizo esa niña en aquel momento en mi vida. Esa noche yo sentí por primera vez, y es algo que he sentido varias veces en mi vida, es como esta idea en mi mente, no escucho una voz como tal, pero sí viene a mi mente la idea y es: cuida mis ovejas, tu función es cuidar mis ovejas. Y eso es lo que yo siento que está relacionado con mi propósito. Entonces, hay pequeñas señales que pueden llegar a tu vida si tú estás atento, si tú estás receptivo, pero no tiene que ser algo sobrenatural. Hay personas que esperan que pase algo negativo, que tenga que haber una crisis como me pasó a mí, o que tenga que haber algo, perder un ser querido o tener una gran pérdida, una tragedia, porque muchas veces las personas que hemos visto en la historia que han tenido claridad de su propósito, de pronto ha sido a través de una experiencia de ese tipo. Y quiero decirte que reflexiones
invitarte como que reflexiones a reevaluar ese concepto del propósito, porque el propósito no debe ser algo que pese, sino algo que tú disfrutes, ¿verdad? El propósito es algo que te debe inspirar. Cuando tú no entiendes, o sea, cuando el propósito, digamos, está mal entendido, entonces te pesa, porque no estás comprendiendo, no estás entendiendo qué es el propósito y cuál es tu propósito. Bien, eso es el primer punto que te quería dejar. Segundo punto que te quiero dejar es lo que yo le llamo el giro. O sea, es poder observar la situación desde una perspectiva diferente. En el coaching utilizamos la expresión girar la conversación. Es decir, hacer como cambiar el punto de vista. Digamos que yo tengo esta botella de agua y la estoy mirando así, y entonces doy la vuelta y la puedo mirar desde otro punto de vista. Hay como un giro en esa conversación mental porque estoy generando una perspectiva diferente. Entonces este giro o esta nueva perspectiva o perspectiva diferente, para mí en lo personal está, y es lo que te quiero proponer, el giro es entender que el propósito no es una misión como tal, sino es una forma de vivir, es un estilo de vida. Desde mi punto de vista, eso es el propósito realmente. Dentro de ese estilo de vida, sí, tú vas a cumplir metas, vas a cumplir funciones, vas a cumplir tareas, vas a alcanzar objetivos, etc. Pero el propósito en sí mismo es la forma en la que tú vives. El propósito no es un destino. Tengo aquí escrito, el propósito no es un destino que tú vas a alcanzar. El propósito es la manera en la que tú eliges vivir quien tú eres. Porque si miramos el propósito, esto es un punto muy importante que te invito a que prestes mucha atención, porque aquí puede haber un clic importante para ti. Lo ha habido para mí y para muchas personas. Cuando nosotros pensamos en una meta, en un objetivo, pensamos en algo que tengo que lograr. Y luego yo debo entender que en realidad lo más importante no es el logro del objetivo o el logro de la meta, lo cual siempre es algo reconfortante y es chévere cumplir esa meta. Pero lo más importante no es el logro de la meta en sí. Lo más importante es el proceso de desarrollo, de crecimiento, de transformación que yo como persona realizo para poder llegar a esa meta. Bien, ese es el regalo que me da la meta. El cumplimiento de la meta me regala, digámoslo así, una nueva versión de mí mismo, un nuevo estado de conciencia que yo voy a desarrollar para poder lograr esa meta. Bien, si la logro, bien, pero si no la logro, igual el regalo está en el proceso. Entonces, cuando yo pienso en el propósito, ocurre lo mismo. Las personas piensan que el propósito es el cumplimiento de ese destino, pero mi propuesta es: el propósito es elegir vivir desde lo que ya tú eres, desde quien tú eres en este momento. Ese es tu propósito, ese es tu regalo. Y desde ahí, pues vas expandiendo, vas liberando, vas descubriendo ese propósito, que es tu vida en sí, es tu vida propia, es lo que tú haces, es lo que tú aportas, es lo que tú disfrutas, ¿ves? No es el qué yo voy a lograr, sino desde dónde lo voy a lograr, desde qué estado de conciencia lo voy a lograr. El propósito, tengo aquí escrito, el propósito no está en el futuro, el propósito está en el presente. Que eso es un cambio de paradigma, aquí donde viene el giro. Es exactamente esa idea. El propósito no está en el futuro, está acá. Es qué estoy haciendo en este momento, desde qué estado de conciencia lo estoy haciendo. Estoy haciendo esto en propósito, con propósito, es decir, con conciencia, o estoy haciendo esto en el piloto automático, estoy haciendo esto sin pensar, como un zombie en automático. Lo estoy haciendo sin propósito, lo estoy haciendo sin una conciencia clara de qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Entonces, hay dos personas que pueden estar haciendo exactamente lo mismo. Hay una que lo está haciendo con propósito, hay otra que lo está haciendo sin propósito. Y ahí es donde está la diferencia. No es lo que están consiguiendo, no es lo que están logrando a partir de esas acciones, es quienes están siendo en este momento, aquí, ahora. Desde ese estado de conciencia es que tú lo estás haciendo con propósito o sin propósito. Hay una anécdota famosa de unos constructores que estaban construyendo una catedral y se acercó a alguien y les preguntó, ¿qué estás haciendo?
Y uno de los conductores dijo, uno de los albañiles o los conductores que estaba allí, dijo, estoy aquí poniendo ladrillos. Estoy aquí, no me ves, estoy poniendo ladrillos, estoy pegando aquí ladrillos unos con otros, con cemento. Y le preguntaron a otro de los conductores o a otro de los albañiles, ¿tú qué estás haciendo? Y él dijo, yo estoy construyendo una catedral. ¿Sí? Misma acción, claridad de propósito, no claridad de propósito. Bien, entonces, espero que eso te sirva para entender el concepto de girar esa conversación, de ver el propósito desde una perspectiva, digamos, diferente, para poder sentir esa tranquilidad. Hoy, para mí, en este episodio quiero llevarte la sensación de, puedo descansar. O sea, el propósito no tiene que seguir agobiándome, es algo que más bien debo ir viviendo momento a momento, ¿verdad? Hay personas que pueden estar alcanzando grandes metas, ganando mucho dinero, logrando grandes resultados, y de pronto se sienten vacíos. ¿Por qué? Porque no tienen claridad del propósito, no saben por qué lo están haciendo. No tienen conciencia, no están conscientes desde qué estado de conciencia, valga la redundancia, lo están haciendo. Y puede haber una persona haciendo una tarea mucho más sencilla, como pegar un ladrillo, o hacer pan, o escribir un libro, o hacer un negocio de miles de millones de dólares. Da igual, pero lo está haciendo con propósito. Lo está haciendo conscientemente. Bien, esa es la diferencia. Ahora, en tu vida real, este es el punto número 3. En la vida real de cada uno de nosotros, digamos que la recomendación en este caso es vivir tu vida bajo propósito. O sea, que cada acción que tú tomes cada día la hagas conscientemente. Bien, el propósito está en cómo tú vives cada día, cómo haces o desde qué estado de conciencia haces lo que haces. No es lo que haces como tal, sino desde qué estado de conciencia lo estás haciendo. Cómo te relacionas contigo mismo, contigo misma. Cómo te relacionas con otras personas. Desde qué estado de conciencia. Ahí es donde está el vivir el día a día bajo propósito. No se trata solamente, como te decía, de hacer cosas extraordinarias. Y si puedes hacer cosas extraordinarias, bendito seas, adelante, haz cosas extraordinarias. Todos estamos aquí para hacer cosas extraordinarias, pero el tema no es lo extraordinario que tú puedas hacer. Lo extraordinario está en el estado de conciencia en que lo estás haciendo. Tú puedes construir un edificio de 100 apartamentos. Eso es algo grande, es algo que tiene un resultado importante, pero quizás no es extraordinario porque lo estás haciendo desde un estado de conciencia automático. Bien, y de pronto hay una mamá que está criando a 2 hijos y lo está haciendo conscientemente. Está tomando su tiempo para inculcar en estos niños la conciencia correcta, los hábitos correctos, su relación emocional correcta, etc. Eso es una vida extraordinaria. Esa acción es extraordinaria porque lo ordinario es hacerlo en automático. Y ahí lo extraordinario está hacerlo con conciencia, ¿sí? Entonces, ahí es la clave que te quiero dejar en este punto de cómo llevar esto a tu vida práctica. ¿Bien? Punto número 4. En el punto número 4 quiero regalarte 4 preguntas. Yo le llamo así las 4 preguntas. Yo te las voy a dejar. Esto es un ejercicio que me ha servido a mí. He ido descubriendo nuevas preguntas en la medida que lo he hecho y también me ha ayudado a ayudar a muchas personas y te lo quiero regalar gratis, es para ti. Normalmente pudiéramos cobrar por este tipo de información, muchas veces en una mentoría, en un taller, en otro tipo de espacios, las personas tienen que pagar, así que esto es gratis. Por cierto, comparte esta información, dale like, haz tus comentarios, interactúa para que esta información toque más y más y más personas, porque esa es la intención de este podcast. Entonces, primera pregunta que te quiero dejar: si en este momento tú estás escuchando esto manejando o te estás duchando o lo que sea, perfecto, sigue escuchando el podcast y cuando termines, cuando tengas un tiempo, regresa a este momento del podcast y entonces responde las preguntas, pero toma el tiempo de escribirlas y de realmente hacerte consciente de lo que la pregunta te está generando. ¿Listo? Pregunta número 1. ¿Qué momentos de tu día se sienten ligeros, naturales, se sienten auténticos? Te sientes fluir, te sientes feliz.
No tienes que hacer nada, sino que sencillamente lo estás haciendo en fluidez, lo estás haciendo en propósito. Bien, toma un momento y piensa. Cierra tus ojos si quieres y piensa un momento en tu día a día, en tus actividades normal del día a día. Hay momentos en que me disfruto tomarme un café sentado en el balcón de mi casa o en el patio de mi casa, o disfruto una llamada por teléfono con un amigo, o puede ser tomar notas en mi diario, en mi agenda, o puede ser cerrar ventas. Me encanta hacer eso, me encanta cerrar ventas para mi negocio, o puede ser hacer un reporte de algo. ¿Qué actividades pueden ser productivas, pueden ser personales, pueden ser familiares? No importa. ¿Qué actividades te disfrutas? Sientes que eres auténtico, que estarías el día entero haciendo eso. Bien. Pregunta número 2. ¿Qué partes o qué aspectos o qué momentos de tu rutina diaria estás viviendo en automático? No lo estás disfrutando de manera consciente. Estás ahí, no estás presente. Tu mente puede estar en otras cosas. Lo estás haciendo en automático. Piensa. Tómate un momento. ¿Sí? Y probablemente te vas a dar cuenta, que no hay como un balance. Probablemente hay menos actividades que haces conscientemente y más actividades que haces en automático. ¿Bien? Piensa. Pregunta 2. Pregunta número 3. Lo que ya estás haciendo, lo que vimos en el punto 2, lo que ya estás haciendo, ¿cómo podrías hacerlo con conciencia o con intención? Esas mismas actividades, limpiar mi casa, trabajar en la oficina, mi empleo, mi trabajo, conducir el auto, visitar a mi familia, ir a la iglesia, leer un libro. ¿Cómo podría hacerlo en vez de hacerlo rutinariamente? ¿Cómo lo podría hacer de manera consciente? Podría hacerlo bajo una intención. Voy a visitar a este amigo con esta intención. Voy a hacer ejercicio en el gimnasio con esta intención. No pensando en otra cosa, no escuchando. No quiere decir que no escuches música. Puedes escuchar música, puedes hacerlo, escuchar este podcast en el gimnasio. Está perfecto. Pero estoy con una intención. Estoy viviendo esa experiencia conscientemente y con un propósito claro para mí. De eso se trata, vivir con propósito. Pregunta número 4. Toma tu tiempo, escribe la pregunta número 3, la respuesta. Si quieres poner pausa. Bien, y vamos a la pregunta número 4. Si hoy tú decidieras vivir en total coherencia contigo mismo, contigo misma, ¿qué tendrías que cambiar? Pregunta poderosa. Las 4 preguntas son muy poderosas porque las 4 preguntas te ayudan a hacer esa introspección. Como decía al principio, esto es un espacio para invitarte a buscar respuestas aquí adentro, no buscar las respuestas afuera. Esa es una de nuestras premisas más importantes en este podcast. Pregunta 4, repito, si hoy decidieras vivir con más coherencia, en coherencia, contigo mismo, contigo misma, ¿qué cambiarías? ¿Qué cambios habría que hacer en tu vida? Toma un tiempo, pon esto en pausa si puedes, o en el momento en que lo puedas hacer, y toma nota de cuáles son las cosas que deben cambiar para que yo pueda vivir y pueda hacer cada cosa de mi vida, lo pueda hacer con intención. Bien, entonces, vamos al punto ahora número 5. Espero que este ejercicio te haya servido. Probablemente estés ahora regresando de haber puesto el video en pausa, así que bienvenido y te felicito. Si eso fue así, te felicito por estar haciendo el trabajo de manera consciente. Bien. Punto número 5, yo le llamo verdad final o reflexión final, para no atribuirme el derecho de tener la verdad. Vamos a poner reflexión final. Y quiero ponerlo de esta manera. El propósito tuyo no está escondido, no está en la distancia. El propósito tuyo está sencillamente cubierto por una distracción o quizás por un poco de miedo o expectativas incorrectas. Eso es todo. No tienes que preocuparte, no tienes que
seguir cargando con la mochila y con la preocupación de que no tengo un propósito. Está ahí, solamente si te haces consciente de que está ahí, enseguida lo vas a poder ver. Mientras lo sigas buscando afuera, lo sigas buscando en un objetivo, entonces no lo vas a poder ver. Como aquella famosa historia de que los dioses decidieron esconder el don más importante del amor a sí mismo del ser humano dentro del ser humano, para que no lo encontraran afuera, porque el ser humano iba a poder buscar en todas partes. Y ahí es donde está realmente la idea del propósito. Está dentro de ti, solamente date el permiso de poder vivirlo de manera consciente en tu día a día. No va a aparecer algo, digamos, nuevo. No vas a descubrir mi propósito. Es que mi propósito está allá, tengo que subir una montaña, tengo que hacer. El propósito está ahí, siempre ha estado ahí, desde el momento de tu concepción ha estado ahí el propósito en tu corazón. Es solamente darte la posibilidad de hacerte consciente y de vivir tu día a día desde ese propósito. No es algo que tú tengas que encontrar, sino es algo que voy a ponerlo de esta manera, el propósito no es algo que tú vas a encontrar, sino es algo que va a aparecer en el momento en que dejas de presionarte y en el momento que dejas de tener la expectativa incorrecta sobre realmente qué es el propósito. Ya para terminar, esto puede ser ya como la conclusión o la reflexión final, quiero invitarte a esto, a un par de ideas prácticas, y es, primero, no esperes a tenerlo todo perfectamente claro. Sí, tener todo lo que tengo que hacer, tener la agenda y todo perfecto y todo mi propósito y cada una de las actividades de mi día tiene que ser con intención, como vimos en el punto número 4 con las preguntas, sino que comienza a vivir con intención, comienza en lo simple, comienza en lo cotidiano. Por ejemplo, come conscientemente. Ese fue un ejercicio, por ejemplo, en mi caso, yo comía así como muy rápido, costumbre quizás de la infancia, de la adolescencia, comía muy rápido. Hacerme consciente de comer despacio. Eso es propósito, es comer con propósito. ¿Sí? No sé, descansar o conversar o escuchar, por ejemplo. O sea, pequeñas actividades. Una persona con la que estoy haciendo un proceso de mentoría, esta mentoría de productividad consciente, una de las actividades que ella está haciendo de manera consciente para vivir bajo propósito es escuchar, darse la posibilidad de escuchar a su hijo, a su empleada, a su asesora, a su abogado, a su cliente, a su amiga. Escuchar. ¿Bien? Entonces, empieza por pequeñas actividades. No pienses en una cosa grandiosa, sino sencillamente empezar a disfrutar cada una de esas actividades y empezar a vivir bajo propósito. ¿Sí? Ya poco a poco se irá como expandiendo, se irá expandiendo esa idea. Entonces, para terminar, quiero dejarte con la idea de responde esas preguntas. Si no lo hiciste, si estás escuchando el final del podcast, responde las preguntas, toma el tiempo de hacer esas preguntas y de hacerte consciente de cuáles son esas áreas para que realmente puedas comenzar a vivir tu vida con propósito. Vivir tu vida con propósito es vivir de acuerdo a la verdad de tu ser, expresar esa esencia, esa alma que tú eres, ¿verdad? Como muchas veces les he dicho, recuerden que tú no eres tú no tienes un alma, como dijo C.S. Lewis, tú no tienes un alma, tú eres un alma que tiene un cuerpo. Bien, entonces deja que esa alma se exprese. Ese es el propósito, la expresión de la naturaleza de esa alma. Así que espero que este episodio te haya servido para tener claridad, para soltar ese peso, soltar esa presión y poder comenzar a vivir tu vida momento a momento con un propósito claro. Bendiciones, nos vemos en el próximo episodio. Recuerda que eres infinito.